vamos a empezar la clase. Antes de continuar, no sé si tienen alguna duda de los últimos juicios orales de los que estuvimos tratando. Yo, en el juicio oral de alimentos, lo de, al momento de hacer el memorial, que uno señala la residencia del demandante, ¿eso es por lo del estudio socioeconómico? ¿O es por práctica, por costumbre? El demandante. Lo que pasa es que ahí está involucrada una cuestión de competencia. Ahorita sí me agarró fuera de base como para decirles dónde está, pero hay una norma que dice que si yo demando alimentos, en lugar de demandar, si digamos yo le demando alimentos a usted, en lugar de demandarla ante el juez correspondiente a usted, la puedo demandar ante el juez correspondiente a mí. Ya. Si quiere, para que no perdamos mucho tiempo, porque sí, en este momento no tengo ni idea de dónde está la norma, se la busco y le digo cuál es la aproximación. ¿Qué código está? No sé. No es la de... Tal vez en la ley de tribunales de familia, ¿no? Se la busco mejor y le Pero es por eso, pero es que nosotros nos tocó esa demanda, cabal la mía me había hecho un previo en una que no había señalado, pero a la hora de encontrar el artículo o algo, buscar no lo encontraba, y yo para su costumbre, pero entonces vi que en otro uno de verdad, sí había puesto un previo, pero igual no lo fundamentaba, entonces no sabía de dónde. ¿Es el artículo 2? Sí, 12 de presentación muchas De las gracias. reglas de competencia. Sí. Vamos, gracias. Los procesos que versan sobre prestaciones de alimentos o de pensiones por este concepto será más competente el del lugar donde reside el demandado, aunque tenga su domicilio en la parte demandante de elección del Estado. Gracias. ¿Alguna otra duda? Y en las peticiones también se puede pedir que se dé la cuota de alimentos, la pensión provisional. Dentro de las peticiones se solicita. Tiene que La de pedir. trámite, ¿verdad? Sí, es una Las de trámite. trámite. Es que la pensión es beneficio provisional, sí. Y en las de fondo, Sería, entre comillas, la pensión definitiva. No se llama así, para diferenciarla se le pongo entre comillas, pero usted, su petición de fondo sería que se fije la pensión alimenticia que deberá prestar el señor fulano a favor de Vengano en la cantidad de tanto mensual, la razón de tanto cada uno. que deberían de hacer igual, ¿verdad? Entre Uno debería pedir la misma pensión, porque digamos, si usted pide una de las dos mayor que la otra, a no ser que hubiera una justificación, pero no se me ocurre alguna, pero le parecería muy evidente al juez que la pensión mayor que usted está solicitando no tiene justificación, porque si como provisional usted se conforma con 10,000, no habría razón para pensar que de pensión definitiva quiera 15,000 o al inverso. Entonces deberían ser iguales. Y en las de trámite también se piden lo que no ha pagado, si hubieran cuotas pendientes, si hubiera... En las de trámite lo que no he pagado son cuotas pendientes. O sea, por ejemplo que... Las pensiones pensiones atrasadas, que llevan un año sin dar la pensión alimenticia, la dio durante un año y ahí la dejó de dar sin decir nada, ¿verdad? La dejó, entonces se plantea la demanda de petición de alimentos, ¿verdad? De petición de aplicación de pensión de alimentos. Y entonces ese monto, digamos que durante un año yo tuve que sufragar todos los gastos, en esas peticiones es que se tienen las de trámite. Como les decía cuando vimos el tema, yo para empezar nunca he visto un caso en el que se pida eso. Usted pida pensiones de antes de la aplicación, se hace a partir de la aplicación en adelante. Como nunca he visto un caso en el que se pida, no les sé decir qué resolvería. Pues yo lo que les decía es que yo, en estricto sentido, no encuentro una prohibición o una norma que me diera alguna razón por la cual eso no se pudiera pedir. Digamos, si uno estuviera del lado del demandado, podría intentar algún argumento como el tema de la retroactividad, pero esto no es una ley, sino es una disposición del juez. Además, la obligación existe desde que usted tiene un hijo, o desde que el esposo se casa con la esposa, o cualquier otra relación familiar en virtud de la cual se deben prestar los alimentos. Que no esté especificado el monto en un documento que tenga la categoría de título ejecutivo es otro tema, pero la obligación sí existía. Entonces yo
no encuentro una razón por la cual no. Como les digo, nunca he visto que se haga, pero sí se hiciera. Tendría que hacerse en la petición de fondo, en la de trámite. Y por supuesto tendría que, en su apartado de hechos, explicar por qué está pidiendo suspensiones anteriores a... No usaríamos el término atrasado porque cuando hablamos de pensiones atrasadas normalmente entendemos que ya está fijado y que ha dejado de pagar. ¿Sí más? Bueno, entonces recordarán que habíamos dejado pendiente de platicar sobre los juicios orales de ínfima cuantía y de menor cuantía. Entonces, para entender este tema necesitamos hablar un poco sobre la cuantía. Respecto a la cuantía, yo siempre acostumbro mostrar esta presentación que más o menos va siguiendo una historia de cómo ha ido evolucionando la cuantía, sobre todo en cuanto a su monto, por lo menos a partir del Código Procesal Civil y Mercantil. Siempre me topo con que lo anterior, digamos, los momentos históricos anteriores de la cuantía les dan un poco de problema y les causan un poco de confusión. Entonces veamos esto con la mentalidad de ver más o menos rápido lo anterior, porque lo que importa no es saber que en 1964 la diferencia entre la menor cuantía y la mayor cuantía era el límite para la menor cuantía era 500 quetzales. En realidad no me interesa que se aprenda eso, sino más o menos que se formen una idea de por qué es que ahora se regula como se regula. Y obviamente sí que sepan qué conoce un juez de paz y qué conoce un juez de primera instancia, que en la actualidad, no lo que pasaba antes, no nos interesa tanto. Entonces veamos el tema este. Primero haríamos una distinción entre lo que es competencia de los jueces civiles. Aquí cuando vemos civil nos referimos a los jueces civiles, eso implica los que conocen lo estrictamente civil y también lo mercantil. Eso lo vemos por una parte, y luego por otra parte, totalmente por separado, vamos a ver lo que corresponde a los jueces de familia. Entonces, pues básicamente tendríamos en los asuntos que conocen los jueces civiles tres cuantías, la ínfima, la menor y la mayor. Cuando se emitió el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí en el propio código estaban establecidos esos límites a la cuantía. Entonces, el código en su redacción original establece estos límites, no sé si lo alcanzan a leer de dónde están, pero un límite para la ínfima cuantía de hasta 100 quetzales, porque expresamente lo dice y lo sigue diciendo hasta la fecha el artículo, creo que es 211 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando la cantidad que se litiga no exceda de 100 quetzales, y ya establece cuál es el procedimiento del juicio de ínfima cuantía, entonces está establecido ahí ese límite para la ínfima cuantía, 100 quetzales. Luego la menor, pues obviamente lo que superara esa cantidad de 100 quetzales por un centavo, hasta 500 quetzales. ¿Y 500 quetzales por qué? Porque dentro de los primeros artículos del código, dentro de las normas que rigen la cuantía, que rigen la competencia, estaba establecido este límite, y en su momento era esos 500 quetzales. Decía el artículo 7 del código: por razón de la cuantía son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 500 quetzales. Esa era la redacción original del código. No hay una norma que expresamente diga cuál es la menor cuantía y cuál es la mayor cuantía. Sí tenemos esta del 211 que veíamos que establece cuál es la ínfima cuantía, pero cuál es la menor y cuál es la mayor, no hay una norma que expresamente lo diga. Entonces siempre se ha entendido que la menor cuantía es lo que conocen los jueces menores, que es el equivalente a decir jueces de paz, y la mayor cuantía, pues, lo que conocen los jueces de primera instancia. Entonces estaba establecido ese límite hasta 500 quetzales para la menor cuantía, y de ahí en adelante cualquier cantidad que a ustedes se les pueda ocurrir para la mayor cuantía. Luego, esa norma la reformaron en 1983. La ínfima cuantía no se reformó, sino únicamente este artículo 7, en el sentido de que el límite para la menor cuantía ya no era de 500, sino de 2000 quetzales. Después,
entró en vigencia la ley del organismo judicial. Ustedes saben, este es un decreto de 1989 y esta ley del organismo judicial establece un par de cosas que son interesantes. En el artículo 94 dice, referido a los jueces de primera instancia, la Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia y en donde hubiera más de uno, les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía, que es lo que nos interesa, y del territorio. Y el 104, que dice más o menos lo mismo referido a los jueces de paz. Los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para el que hayan sido nombrados. Su competencia por razón de la materia y de la cuantía serán fijadas por la Corte Suprema de Justicia y sus atribuciones en el orden disciplinario son las mismas respecto a sus subalternos que las otorgadas en el propio caso de los jueces de primera instancia. Entonces, tanto para los jueces de paz como para los de primera instancia, establecen estas normas que la Corte Suprema de Justicia les asigna su competencia por razón de la cuantía. Y es que si nos quedamos el Código Procesal Civil Mercantil en este tema de la cuantía, esa reforma de 1983 fue la última que tuvo. Si ustedes revisan sus códigos, todavía sigue diciendo esto de los 2.000 quetzales, ya no se volvió a reformar. Entonces, si nos quedáramos con lo que dice todavía hasta el día de hoy el Código Procesal Civil Mercantil en ese artículo 7, su último párrafo dice: la Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar mediante acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deben seguir en los juzgados de paz, y establece ahí ciertas razones por las cuales hacerlo. Entonces, según esta norma, la Corte Suprema de Justicia, después de que esto estaba en 2.000 quetzales, podría decir: mire, en este municipio no, el límite no van a ser 2.000, sino van a ser 1.500. Podía ir para abajo lo que quisiera, pero no podía ir hacia arriba. Y pues obviamente la lógica del movimiento económico nos va indicando lo contrario: el dinero cada vez se va depreciando, la inflación, etc. Entonces, pues digamos, al día de hoy pensar en un juicio que se lleve por un valor de 2.000 quetzales o menos es bien difícil. Habrán algunos, pero normalmente no tiene un sentido práctico, porque resulta más caro la tramitación, más cara la tramitación del proceso que lo que eventualmente se podría obtener del mismo. Entonces, con estas normas de la ley del organismo judicial ya se permitió una mayor apertura, se permitió que la Corte Suprema de Justicia fijara la competencia por razón de la cuantía tanto a los jueces de paz como a los de primera instancia, y eso implica mover este límite de acá como la Corte quisiera, para abajo, pero también para arriba. Y entonces, sobre esa base, en 1991 más o menos, cuando acaba de entrar en vigencia la ley del organismo judicial, la Corte emitió este acuerdo, que es el 3-91, y entonces estableció, más o menos a la manera en que está ahora, un límite a la cuantía de lo que pueden conocer los jueces de paz, dependiendo del municipio de que se trata. En la ciudad capital hasta 15.000 quetzales, algunos otros municipios hasta 10.000 y algunos otros hasta 5.000. Luego se reformó esto en 1997 y hubo dos temas importantes aquí. Primero, se cambió el tema de la ínfima cuantía. Entonces, este acuerdo de 1997, en su artículo 2, dice: en el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los municipios de la República conocerán por el procedimiento que señala el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil los asuntos de ínfima cuantía que no excedan de 1.000 quetzales. Entonces, ya el tema, a raíz de este acuerdo, no quedó en los 100 quetzales que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, sino se subió a 1.000 quetzales. Dicho sea de paso, la Corte Suprema de Justicia no tenía facultades para emitir esa norma en cuanto a la ínfima cuantía. ¿Okay? Porque los artículos 94 y 104 de la ley del organismo judicial que leímos decía: la Corte le puede señalar la competencia por razón de la cuantía al juez de paz y al juez de primera instancia. Eso significa mover este límite de acá. Pero como tanto la menor como la ínfima cuantía la conoce el juez de paz, no hay una norma que diga la Corte puede variar la ínfima cuantía. Entonces, pues, un poco excediéndose de sus atribuciones, pero el tema es que se emitió la norma, nadie lo impugnó y así funcionó. Y los límites estos entre la menor y la mayor también se modificaron. Lo que estaba antes en 15 pasó a 30.000, lo que estaba en 10 pasó a 20, y lo que estaba en 5 pasó a 10. Luego se emitió
este acuerdo 2-2006 de la Corte Suprema de Justicia, que estableció nuevos límites acá entre la menor y la mayor cuantía. Esos valores nunca llegaron a entrar en vigencia, porque si quieren, de ahí no le va a salir su foto, se los voy a poner en la página de internet para que la vean más claro. Entonces, pues decíamos que estos valores nunca cobraron vigencia, porque en su momento existió un poco de revuelo por parte de los jueces de paz, en el sentido de que se les iba a incrementar mucho el trabajo por ese aumento a la cuantía, que prácticamente se duplicaba, por lo menos en la ciudad capital, el límite de lo que podían conocer los jueces de paz. Entonces estuvieron en ese estira y encoge de que si se aumentaba o no se aumentaba y cuándo. Y lo que hicieron fue prorrogar la entrada en vigencia de este acuerdo un par de veces, hasta que finalmente, que son estos dos, el 6-2006 y el 29-2006, hasta que finalmente se emitió el acuerdo con base en el cual operamos actualmente, que es el 37-2006. Y este acuerdo estableció los límites así: en la ciudad capital hasta 50,000 quetzales, algunos municipios hasta 25,000 y algunos otros más hasta 15,000. Lo que sí permaneció del acuerdo 2-2006 fue que modificaron otra vez el tema de la ínfima cuantía. Entonces, en esa materia dice el acuerdo: en el municipio de Guatemala, los jueces de paz del ramo civil y los jueces de paz de los demás municipios de la República conocerán por el procedimiento que señala el artículo 211 del Código de Procesal Civil Mercantil los asuntos de ínfima cuantía que no sean de 10,000 quetzales. Entonces, nuevamente sin facultades, pero el tema es que se emitió la norma y hasta la fecha no existió alguna impugnación, así que así debería funcionar, hasta 10,000 quetzales la ínfima cuantía. Entonces, este tema de la cuantía, la división entre ínfima, menor y mayor, tiene implicaciones importantísimas por dos razones. Primero, para establecer qué conoce un juez de paz y qué conoce un juez de primera instancia, o sea, tiene implicaciones por el lado de la competencia por razón de la cuantía. Entonces, aquí no se alcanza a leer, pero es precisamente eso lo que dice acá. De esta línea hacia su izquierda conocería el juez de paz, y de la línea hacia la derecha, o sea, solo lo que sea mayor cuantía, conocería el juez de primera instancia. Pero luego también esto tiene implicaciones en cuanto a la vía procesal. Y pónganme mucha atención en esto que les voy a decir. Si hay un mecanismo de determinación de la vía procesal por alguna de las normas que hemos estudiado, es decir, se trata de alguno de lo que el código denomina procesos especiales, o tengo un documento que tenga la categoría de título ejecutivo que me permite un proceso de ejecución, entonces acudo a esos procesos. Si es alguno de los casos señalados en el artículo 229 del Código Procesal Civil Mercantil o en alguna de las otras normas que remiten al juicio sumario, acudo al juicio sumario sin importar cuál sea la cuantía. Así sea un asunto de 500 quetzales, yo acudo a la vía del juicio sumario si la ley me señala que el juicio sumario como la vía aplicable. Lo mismo con el juicio oral. Si es cualquiera de los asuntos del artículo 199 o de algunas otras normas que me remitan al juicio oral, yo acudo a la vía del juicio oral, así sea un asunto de 50 quetzales, por poner un valor ridículo. Es decir, no importa la cuantía. Si tengo una norma que me señale una vía procesal, yo acudo a esa vía procesal. Igual con los procedimientos de ejecución. Puede ser un cheque sin fondos por 75 quetzales, si se va a ejecutar ese cheque sin fondos, acudo a una acción cambiaria en la vía directa, que es el procedimiento del juicio ejecutivo. Entonces, el tema es, esto tiene implicaciones para la selección de la vía procesal solo cuando no tengo un mecanismo de esos. Entonces, cuando no tengo una vía procesal señalada por cualquiera de esos mecanismos, se recuerdan ustedes, en materia de familia, que lo vamos a ver en un momento, la norma me dice, acuda a la vía del juicio oral. En materia mercantil, la norma me dice, acuda a la vía del juicio sumario. Entonces, de todos modos, aterrizo en algún procedimiento que la ley me señala. Pero en materia estrictamente civil, no tengo una norma que me diga eso. Lo único que tengo es el artículo 96 del Código, que dice, salvo disposición en contrario en este código, las contiendas se tramitarán por la vía del juicio ordinario. Pero entonces, respecto a ese artículo, al 96, para los asuntos estrictamente civiles,
sí tengo disposición en contrario, porque el artículo 199 me dice: se tramitarán en juicio oral primero los asuntos de menor cuantía y segundo los asuntos de ínfima cuantía. Es decir, que para la vía del juicio ordinario solo quedarían aquellos asuntos que sean de valor indeterminado, que sean de mayor cuantía y que la ley no me establezca algún procedimiento distinto. Entonces vemos aquí hasta arriba, dice que cuando el asunto sea de ínfima cuantía, lo procedente sería un juicio oral de ínfima cuantía, con el artículo 211 del Código. Cuando el asunto sea de menor cuantía, lo procedente sería un juicio oral, de conformidad con el artículo 199, inciso primero del Código, que se señala la vía del juicio oral como la aplicable. Y cuando el asunto sea de mayor cuantía, será el único caso en el que entonces sí tocará acudir a la vía del juicio ordinario, por supuesto también si fuera de valor indeterminado. Todos estos, como decíamos, en ausencia de vía procesal específica. Si tengo vía procesal específica, no importa la cuantía, acudo a la vía procesal específicamente señalada. Entonces, detengámonos aquí un momento con esto del juicio oral de ínfima cuantía y el juicio oral de menor cuantía. En cuanto a la ínfima cuantía, vamos a ver muy rápido, eso está regulado en un solo artículo del Código, y yo no creo que alguna vez vayan a ver ustedes un procedimiento de estos. Yo jamás he visto un juicio oral de ínfima cuantía, porque como les digo, ya no es solo el tema de que el monto es muy bajo como para que valga la pena litigar, sino que normalmente, aún esos casos en los que uno podría pensar, pues a lo mejor por volumen vale la pena litigar estos casos, normalmente esos tienen señalada una vía procesal específica por alguna otra norma. Entonces, por ejemplo, hay bufetes que se dedican a la recuperación de cartera, pero normalmente en esos casos hay por lo menos cheques, facturas cambiarias o letras de cambio, etcétera, que nos mandan a la vía del juicio ejecutivo. O mucho se ve también con la recuperación de tarjetas de crédito, que incluso aquí vimos un caso de estos en algún ejemplo que puso algunos de sus compañeros. Entonces, en esos, como vimos, en esos casos acudimos a la vía del juicio sumario. Entonces, normalmente cuando se litigan esos montos tan bajos, la vía procesal señalada sería alguna otra. Entonces, pero si se diera el caso, digamos, la norma sería este artículo 211, que dice: cuando la cantidad que se litiga no exceda de 100 quetzales, ya vimos que actualmente lo que queríamos sería 10.000 quetzales, la demanda de su contestación y demás diligencias serán de palabra, dejando constancia de ellas en un libro que se llevará al efecto, así como de la resolución que se dicte en el acto. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Si no compareciera el demandado, el juez podrá citarlo bajo el procedimiento de tener su comparecencia como confesión de los hechos afirmados por el actor, que serán constar lacónicamente en acto y se dictará sentencia conforme al párrafo anterior. En esta clase de proceso no se grabarán las partes con gastos, costas ni honorarios de una clase. Entonces, tal vez el único interés que puede tener esto, no tanto por la clase o por la práctica, sino que a veces preguntan esto en el privado, es cuando le preguntan en qué clase de juicio no procede la apelación en contra de la sentencia. En esto. También en la responsabilidad civil de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que proceden de reposición. Pero fuera de esos casos, fuera de esa particularidad, el juicio de ínfima cuantía no tiene mayor interés. Ahora, el artículo 199 nos decía que también se tramitan en juicio oral los asuntos de menor cuantía. Así lo dice el inciso primero: se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía. Y entonces, respecto a esos asuntos de menor cuantía, esa es la única disposición que tiene todo el Código. No tiene alguna especialidad el procedimiento del juicio oral de menor cuantía. De tal manera que esto sí es un poco más posible que se den. Los casos que fueran de menor cuantía, que no tuvieran una vía procesal señalada por algún otro mecanismo, se tramitarían por la vía del juicio oral, siguiendo el procedimiento básico, por llamarlo de alguna manera, que vimos en su momento. No hay alguna especialidad al respecto. Por ejemplo, si fuera un caso de daños y perjuicios, muchas veces la gente tiene metido en la cabeza que los daños y perjuicios siempre se tramitan por la vía del juicio ordinario, pero en realidad no es así. Los daños y perjuicios los podríamos tramitar por lo menos por 4 mecanismos distintos.
cuando hablamos del proceso de conocimiento, todavía, si se hubiera reconocido alguna de las partes de la obligación y hubiera reconocido un monto, pues todavía incluso podríamos hablar de procesos de ejecución, pero hablando de procesos de conocimiento, pudiera ser que los daños y perjuicios que se están reclamando no excedan de 10,000 quetzales, tuviéramos que acudir a un juicio oral de ínfima cuantía. Pudiera ser que fuera un asunto de menor cuantía y entonces acudiríamos a un juicio oral de menor cuantía. Pudiera ser que fuera un asunto mercantil, entonces tuviéramos que acudir a un juicio sumario. Pudiera ser que no tuviéramos ninguna de todas estas cuestiones, fuera un asunto de mayor cuantía, entonces tuviéramos que acudir a un juicio ordinario. Entonces vemos ahí cómo la cuantía nos determina en casos como estos no solo quién es el juez competente, sino además cuál es el procedimiento que vamos a seguir para dirimir esa controversia. ¿Dudas con la cuantía de los jueces civiles? ¿No? Sí. Entonces, en el juicio de ínfima cuantía, si yo no puedo interponer un recurso, digamos, de apelación y no estoy de acuerdo, ¿cuál sería el recurso ideal? No hay. No hay nada. O sea, No. si me condenaron, igual ya no hay forma de. O sea, tengo que pagar. Exacto. Si le hubieran violado sus derechos, podría plantear un amparo, pero sobre todo con la regulación como está, es bien difícil pensar en un caso en el que le violen los derechos en el proceso. Pero si se diera el caso, sería un amparo. Y volvemos a lo mismo. Si la condenaron por una cantidad que no excede de 10,000 quetzales, probablemente le va a salir más caro tramitar el amparo que lo que le representa a usted el agravio en este proceso. Entonces hablemos de qué pasa con la cuantía cuando estamos hablando de jueces de familia. Entonces ahí mencionaba exactamente lo mismo al inicio. El tema estaba regulado nada más en el Código Procesal Civil y Mercantil. Recuérdense que cuando se emitió el código no existía siquiera ley de tribunales de familia. Ya con el Código Procesal Civil y Mercantil publicado y antes de que entrara en vigencia, se emitió la ley de tribunales de familia, de tal manera que entró en vigencia junto con el código. Entonces, según el texto del Código Procesal Civil y Mercantil, pues estábamos en lo mismo, hasta 100 quetzales ínfima cuantía, hasta 500 quetzales menor cuantía, y de ahí en adelante mayor cuantía. Luego, la ley de tribunales de familia tiene, respecto a este tema, los artículos 2 y 6. El artículo 2 dice: corresponde a la jurisdicción de los tribunales de familia los asuntos y controversias, cualquiera que sea la cuantía, relacionados con alimentos, paternidad, filiación, unión de hecho, patria potestad, tutela, adopción, protección de las personas, reconocimiento de preñez y parto, divorcio y separación, nulidad del matrimonio, cese de la unión de hecho y patrimonio familiar. Lo importante ahí es subrayar este tema de que cualquiera que sea la cuantía. Luego el artículo 6 dice: los jueces de primera instancia de los civiles en los departamentos donde no funcionan, mejor veamos el texto original. Los jueces de primera instancia de los civiles en los departamentos donde no funcionan juzgados de familia ejercerán la jurisdicción privativa de familia. Así lo decía originalmente esta ley de tribunales de familia. Y los montos, pues la ley no estableció alguna otra cosa distinta al respecto. Entonces, igual, ínfima cuantía hasta 100, menor hasta 500, mayor de ahí en adelante. Luego, con el decreto ley 239, se hizo una reforma a esta ley de tribunales de familia. Y entonces, básicamente la reforma lo que hizo fue modificar el artículo 6 que acabamos de leer. Entonces su texto actual dice: en los municipios donde no haya tribunal de familia ni juez de primera instancia de lo civil, los jueces de paz conocerán en primera instancia los asuntos de familia de menor o ínfima cuantía, salvo que los interesados acudan directamente a aquellos, o sea, los jueces de primera instancia. Pero igual con posterioridad entró luego la misma reforma del 83 que movió esto de 500 a 2000 quetzales, y luego entró en vigencia igual la ley del organismo judicial, conforme los mismos dos artículos que leímos, permite fijar la competencia de los jueces de paz y de los jueces de primera instancia. Entonces, basados en esta norma, así como se emitió el acuerdo 3-91 para los juzgados civiles, se emitió el 4-91 para los juzgados de familia. Y entonces dice,
el acuerdo este 491, se fija la competencia de los juzgados de paz por razón de la cuantía en la siguiente forma. Los juzgados de paz del ramo civil del municipio de Guatemala, los de las cabeceras departamentales y de los demás municipios del interior de la República conocerán en primera instancia los asuntos de familia de ínfima cuantía, la cual se fija hasta en 1,000 quetzales. Entonces, pues quedó de esta forma. Regresan unos 15 minutos. Gracias. Bueno, pues entonces decíamos la menor cuantía pasó de... Ya mis abuelos que estoy hablando. Estábamos hablando del acuerdo 491. Entonces el acuerdo este 491 estableció esa competencia para los jueces de paz únicamente para la ínfima cuantía. No reguló algo respecto a la menor y la mayor cuantía, y de todos modos seguía operando la norma esta del artículo 2 que dice que los jueces de familia son competentes sin importar la cuantía. Entonces, en realidad, para efectos de los jueces de familia, esa distinción entre menor y mayor cuantía no tiene importancia. Tiene alguna importancia esa de la ínfima cuantía, pero entre la menor y la mayor no importa, porque de todos modos lo conoce el juez de familia, que es un juez de primera instancia. Luego, la siguiente reforma fue esta del acuerdo 6-97 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces esta dice: los juzgados de paz de los municipios del departamento de Guatemala, los de las cabeceras departamentales y de los demás municipios del interior de la República conocerán en primera instancia los asuntos de familia de ínfima cuantía, la cual se fija hasta en 6,000 quetzales. Y entonces pues ya dejó de existir la menor cuantía, porque lo último que teníamos era una menor cuantía hasta 2,000 y ahora la ínfima ya llegaba hasta 6,000. Entonces, a partir de entonces solo existía ínfima cuantía y mayor cuantía. Y finalmente se emitió este acuerdo 43-97 de la Corte Suprema, que dice: los juzgados de paz de los municipios del departamento de Guatemala son los competentes para conocer los asuntos de familia de ínfima cuantía. Asimismo, los jueces de paz de los municipios de los demás departamentos en donde no hubieran jueces de primera instancia de familia o jueces de primera instancia de trabajo y previsión social y de familia conocerán también de los asuntos de familia de ínfima cuantía. Entonces, lo que dicen estas letritas aquí es: excepto en los municipios de los departamentos que no fueran Guatemala, en los que hubiera juez de familia o juez de trabajo y previsión social y de familia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahí la redacción que se utilizó en este par de acuerdos es bastante confusa, entonces cuesta un poco entender cuál es el tema aquí. Pero aquí la idea es: para efectos de de la aplicación de este acuerdo, podríamos entender que habría lo que podríamos llamar clases o categorías de municipios.
clases de municipios. Este municipio, el municipio de Guatemala, la ciudad capital, los otros municipios del departamento de Guatemala, Matitlán, Villanueva, todos los otros del departamento de Guatemala que no son la ciudad capital, los municipios de cualquier otro departamento en donde haya juez de familia, por lo menos hay juez de familia en todas las cabeceras departamentales. Entonces todos esos estarían incluidos ahí. Y hay algunos otros, Misco creo que tiene juez de familia, Matitlán creo que tiene juez de familia, etc. Bueno, pero esos son de Guatemala. Coatepeque creo que tiene juez de familia, que es un municipio de otro departamento. Entonces municipios de otros departamentos en donde haya juez de familia y municipios de otros departamentos en donde no haya juez de familia. Podemos poder tengo al revés. Nunca hay juzgados de paz de familia, entonces. ¿Manda? Hay juzgados de paz de familia. A lo que se refiere la norma, pues la confusión la causa esto, ahorita le voy a explicar qué es, pero a lo que se refiere a la norma no es necesariamente a juzgados de paz de familia. Creo que en los últimos tiempos sí se creó alguno, pero no estoy seguro. Pero no es a eso a lo que se refiere a la norma, sino a juzgados de paz en general. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Si estamos en el municipio de Guatemala, sí tiene importancia esa distinción entre ínfima cuantía y mayor cuantía. De tal manera que lo que sea ínfima cuantía, es decir, lo que no exceda de 100,000 quetzales, va a conocer el juez de paz, y lo que sea de mayor cuantía, va a conocer en instancia. Si estamos en cualquiera de los otros municipios del departamento de Guatemala, Matitlán, Villanueva, todos los demás, funciona lo mismo. El juez de paz conoce hasta 100,000 quetzales y el juez de familia hasta de ahí en adelante. Si estamos en cualquiera de los otros municipios de cualquier otro departamento en donde no exista juez de familia, aquellos municipios normalmente los que no son cabeceras departamentales en otros departamentos, son Pangos, Zacatepeque, por ejemplo, el Tejarque, Chimaltenango, etc. En esos en donde no existe juez de familia, entonces igual está esta distinción. Lo que no exceda de 100,000 quetzales lo conocerá el juez de paz de la localidad, y para lo que exceda de esa suma pues se tendrá que ir al juez de familia que sea el competente, que es la cabecera departamental. Y solo en los municipios, ¿qué van? Solo en los municipios de los departamentos que no sean Guatemala y que sí tienen juez de familia, en las otras cabeceras departamentales, en la antigua Guatemala, por ejemplo, que es cabecera departamental, que sí tiene juez de familia, ahí no importa si excede o no de 6,000 quetzales, el competente sería un juez de familia. Ese es todo el tema con este artículo. La distinción para efectos prácticos tampoco tiene ya mucho sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta competencia normal pudiera haber algún asunto distinto de familia que tuviera alguna cuantía, pero normalmente los asuntos de familia son de valor indeterminado. El divorcio, las relaciones familiares, la supresión o pérdida de la patria potestad, todos son casos de valor indeterminado. Normalmente el único que tiene cuantía son los alimentos, y los alimentos son una prestación periódica. Entonces supera la regla esta del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice que cuando se trata de prestaciones periódicas la cuantía se determina por el importe anual. Entonces, un asunto para que no excediera de 6,000 quetzales se necesitaría que estuviéramos hablando de una pensión alimenticia que no pase de 500 quetzales al mes. Sí hay, lamentablemente sí hay, pero no son tantos. Entonces, más que todo, tal vez lo verán ustedes ahora en el bufete popular, pero pensar en que los contraten ya en su práctica profesional para llevar un caso de alimentos por un tema que no exceda de 6,000 quetzales es un poco improbable, porque pudiera ser el caso. Pero básicamente la distinción sería esa. Si se trata de un municipio que no sea del departamento de Guatemala y que sí tenga juzgado de familia, ese juzgado conoce sin importar la cuantía. En cualquiera de todos los demás municipios, si hacemos esa distinción, hasta 100,000 quetzales el juez de paz y de ahí en adelante el juez de familia que tiene la categoría de determinación. ¿Estamos? ¿Dudas?
Pero ¿y cómo me dirijo entonces a ese juez de paz? Digamos que si yo tuviera un caso de ínfima cuantía Ajá. en el municipio de Guatemala, en cualquier otro municipio del departamento de Guatemala, ¿ese juez de paz sería civil o cómo me dirijo a él, digamos? Lo que pasa es que depende del juez de paz. Porque, por ejemplo, si estuviera aquí en la ciudad capital, aquí sí tiene usted juez de paz civil, sería ese el competente. Entonces, y además se lo designa el Centro de Servicios Auxiliares, entonces funcionaría la formulita que vimos en su momento. Si va usted a algunos otros, muy pocos municipios muy grandes, por ejemplo Quetzaltenango, creo que sí tiene juez de paz civil y juez de paz penal, pero ahí no importa porque hay juez de familia, la cuantía no le interesa. No sé, tal vez Coatepeque se me ocurra que pudiera tener juez de paz civil y penal, entonces ahí tendría usted que ir primero al juzgado a ver cuál es el nombre oficial, digamos, del juzgado, y a ese juez se dirige. Entonces habrá municipios en donde usted se va a dirigir al juez de paz civil del municipio de tal cosa. Como Misco. Sí, exacto, en Misco. Pero, sí, en Misco funciona el ejemplo. Habrá municipios en donde usted se va a dirigir de esa forma al juez de paz, o habrá municipios en donde solo es juez de paz, y ese juez de paz conoce de todo, entonces uno se dirige al juez de paz del municipio. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, ahí está este tema de la separación de la cuantía de los asuntos de familia. Y eso nos tiene implicaciones también, como decíamos, en cuanto a la competencia. Entonces, pues habrán, básicamente es lo que acabamos de ver aquí, habrán de estos asuntos, los que excedan de 6,000 quetzales, que los conoce el juez de familia, los que no excedan de esa suma, que los conoce el juez de paz, siempre tomando en cuenta esto que vimos de este lado. En estos casos que es puramente histórico, mejor no nos hacemos bolas con eso. Y lo que les decía hace un momento, que la cuantía, tiene en materia de familia normalmente es referida solo al juicio de alimentos. Entonces, pues lo que hacemos en ese caso es determinar la cuantía tomando como base el importe anual. Entonces, una pensión que no excediera de 500 quetzales nos permitiría estar en la ínfima cuantía, y de ahí en adelante ya estaríamos hablando de la mayor cuantía. Fuera de eso, la mayoría de casos de familia son de valor indeterminado, y en materia de familia no opera lo que hablábamos ante los jueces civiles, que eventualmente la cuantía nos puede decidir cuál es el procedimiento aplicable. En materia de familia, como lo único que tiene cuantía son los alimentos, pues si se trata del proceso de conocimiento, aplicaremos este juicio oral de alimentos, y si se trata del proceso de ejecución, aplicaremos el proceso de ejecución que corresponda según el título ejecutivo que tengamos, para hacer un juicio ejecutivo o una ejecución en vía de premio. ¿Estamos? ¿No hay dudas? ¿Eso no va a subir? Sí, estas dos se las voy a poner en la página de la universidad. ¿Qué más? Solo tal vez en la cuarta, municipios de otro departamento donde no haya juez de familia, digamos, porque esta familia. Sí, lo que pasa es que hablemos del municipio del Tejar Chimaltenango. ¿Sí? Ese es un municipio que no es del departamento de Guatemala y en donde tampoco hay juez de familia. ¿Sí? Entonces, en ese municipio sí opera el tema de la ínfima cuantía y la menor cuantía. Olvidémonos por un momento de familia. Supongamos que en el mismo municipio, que tampoco tiene juez de primera instancia civil, hay un asunto que usted quiere plantear una demanda de nulidad de un negocio jurídico que tiene que ver con el municipio del Tejar. ¿Sí? Pero ahí no hay juez de primera instancia civil. ¿Qué hace usted? Pues por la depende de la cuantía.
No, es de valor indeterminado, es una nulidad de un negocio jurídico. Y le corresponde conocerlo a un juez de primera instancia, pero en ese municipio no hay juez de primera instancia. Dependiendo del juzgado que esté en ese municipio, si hay Pues que no hay. No, o sea, ahí hay de paz, seguro, pero no hay de primera instancia. Y te corresponde. Entonces, ¿qué hace usted? Si el competente es un juez de primera instancia. No, necesariamente tiene que acudir al juez de primera instancia competente para ese municipio, que en este caso es el juez de primera instancia del departamento de Chimaltenango. ¿Sí? Entonces, exactamente lo mismo opera aquí. Entonces, usted tiene el caso de que es un municipio que no es del departamento de Guatemala y que tampoco tiene juez de familia. Ahí le opera esta distinción. Si la cuantía no excede 6,000 quetzales, es competente un juez de paz. Y si la cuantía excede, es competente un juez de familia. Entonces usted va y se presenta, tiene un asunto por una pensión alimenticia de 400 quetzales al mes. ¿Sí? Entonces va y acude ante el juez de paz. Es competente ese juez de paz. Ahora supongamos que lo que usted pretende es la aplicación de una pensión alimenticia de 1,000 quetzales al mes. Ya se excedió de la última cuantía. Eso le dice que el competente ya no es el juez de paz, es el juez de familia, que es un juez de primera instancia. Como no hay en el municipio, se tiene que ir a buscar el de la tercera parlamentaria. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno. Entonces, aquí estaríamos con este tema. Entonces vamos a cambiar totalmente de tema. Antes de seguir les voy a borrar sus trabajos de grupo. Cindy Arribillaga. Enrique Espinosa. María Alejandra Galindo. Paola Arana. Ahí están sus calificaciones sobre 2.5 puntos. Y luego nos correspondería hablar sobre el examen parcial. Ya califiqué sus exámenes parciales y hay de todo, desde una nota de 0 hasta una nota de 20 sobre 20. Entonces yo siempre que devuelvo los exámenes pues hago algunas consideraciones generales que deberían tomarse en cuenta, sobre todo para futuras ocasiones. Ahorita el examen pues ya pasó, ganaron, perdieron, sacaron toda la nota, sacaron 0, poco importa porque ya estuvo. En cualquiera de los dos extremos, el que sacó 20 sobre 20 no tiene asegurado que va a ganar el curso, son solo 20 puntos sobre 100 que tenemos sobre los que se califica el curso. Y el que sacó 0 tampoco tiene asegurado que perdió el curso. La va a tener puesta arriba, pero si se esfuerza puede ganar el curso. Entonces es importante que tomen en cuenta ustedes estas reflexiones. Como les decía, el primer día de clases hay un dicho por ahí que dice que no es malo tropezarse, lo malo es enamorarse de la piedra. Entonces la idea es, bueno, me equivoqué de estas 2 o 3 cosas en este examen, lo que tengo que ver es no volver a equivocar en esas mismas cosas en el futuro. Y no solo aprender de mi propia experiencia, sino que tampoco tendría mucho sentido ver que en este examen yo no cometí este error, pero sí lo cometió el compañero. Estoy viendo que el compañero lo cometió y de todo modo me fijo y en el siguiente examen lo cometo yo. Entonces esa es la importancia de este momento que vamos a tener. Entonces en general me llamó la atención el tema de los exámenes incompletos. Siempre he tenido la experiencia de que en los exámenes pues más de un par de alumnos no han terminado su examen cuando llega la hora. En esta ocasión fue mucho más que en todas las veces anteriores, y no es porque haya cambiado algo. Yo toda la vida he dado esta clase de procesal civil más de 15 veces y siempre he dado 3 horas para resolver el examen. Entonces el examen de hecho estaba
mucho más fácil que muchos otros exámenes que he hecho. No había una razón por la cual no terminaran ustedes el examen. Hubo muchos que se quedaron pues en la parte final de las peticiones de fondo y les hacía falta el cierre, etcétera, pero sí hubo un par de personas y sí calculo yo que al ritmo que trabajaron hubieran necesitado tal vez una hora más para terminar el examen. Pues obviamente estaban completamente fuera de las reglas del juego. Parte de la idea de toda esta experiencia es eso, que pues, cuando ustedes ya estén ejerciendo la profesión, pues obviamente no van a tener ese tipo de límites en su práctica. Tendrán varios días para hacer la demanda, la podrán ir a consultar con algún compañero, lo que ustedes quieran, pero, ¿qué es un doctor? Pero sí tienen algún otro tipo de límites que tienen que respetar, los plazos para plantear un recurso, si están en una vista pública a los 15 minutos frente al tribunal, etc. Entonces, sí es importante que aprendan a ajustarse a ese tipo de límites. Luego, en los exámenes yo les marco con un lapicero rojo aquellas cosas que tuvieron, que no están bien, que habría que mejorar. En algunos casos, no en todos, algún par de alumnos les marqué con un lapicero negro algunas cuestiones que habría que mejorar, pero que no son tan importantes como para afectar, para que les representara algún impacto en su nota. Entonces, lo que vean en el lapicero negro solo sepa que lo tengan que corregir, pero no es que les haya bajado ni siquiera medio punto por esa razón. Luego, a pesar de que mi objetivo al principio del curso, cuando pasamos creo que como 2 semanas viendo la demanda y cómo se cumplen los requisitos, etc., era tratar de evitar cuestiones como las que se dieron ahora. Les hice mucho hincapié en el tema de la residencia como un requisito de la demanda y cómo debe cumplirse, etc. Y a pesar de eso hubo varios, tal vez más de 5 alumnos que me indicaron algo relativo a la residencia. Luego también hubo 2 o 3 que no cumplieron con alguno de los datos de identificación personal, les faltó el domicilio, les faltó la profesión o oficio, les faltó alguna otra cosa. Luego la ortografía. Cuide la ortografía. En esta ocasión no les califiqué la ortografía, pero de hecho está en el programa que yo califico ortografía. La próxima vez les voy a calificar ortografía. Hubo 2 exámenes que no tenían una sola tilde. O sea, a lo mejor su máquina de escribir no tiene tildes, agarran un lapicero y se la escriben. A estas alturas en las que estamos, en las que están ustedes, es hasta ofensivo ver un escrito con faltas de ortografía, sobre todo por la profesión que tienen ustedes. Ver un médico, un ingeniero con faltas de ortografía es feo, pero ver un abogado con faltas de ortografía es terrible. Luego, no sé si esto se los enseñó a alguien o de dónde se lo sacaron, pero hay varias personas que lo pusieron. Cuando hacían referencia a la declaración de las partes, decían que la declaración de las partes se iba a presentar en la audiencia oral, que se señalara en su oportunidad. Esto era un examen de juicio sumario, pues ahí el tema de la audiencia oral. No sé si alguien se los enseñó, si alguien se los enseñó no es así, es simplemente la audiencia. Y si no se los enseñaron, pues no sabemos de dónde se lo inventaron, pero no es así, es simplemente en la audiencia que se señala en su oportunidad, no la audiencia oral. Y luego hubo un par de personas que le cambiaron también los nombres a los medios de prueba, especialmente cuando ofrecían documentos y no ofrecían prueba documental. En los medios de prueba tenemos que respetar estrictamente el nombre que usa el código, aunque en el fondo es lo mismo y aunque la doctrina les puede llamar así. El medio de prueba se llama documento, no prueba documental. El otro medio de prueba se llama declaración de las partes, no declaración de parte. Y así vamos con lo demás. La declaración de testigos se llama declaración de testigos, no declaración testimonial, etc. Entonces hay que respetar estrictamente el nombre que da la ley. Y esas serían las consideraciones generales. Luego tendríamos algunas cuestiones ya particulares de cada variante del examen. El primero sería un examen que era de resolución del contrato. Pues aquí, básicamente, en esos 2 exámenes, el de resolución y el de rescisión, la idea era que ejercitaran ustedes su creatividad con el caso, no se les pidió más que eso, redacten una demanda porque se tomó tal cosa. Entonces, pues, ejercitaran su creatividad en cuanto al caso y que además tuvieran una adecuada comprensión de la institución.
En la resolución hubo, no muchos, pero sí hubo un par de personas que me mezclaron cuestiones que no iban al caso. Hubo, por ejemplo, alguien que me planteó resolución basándose en una causal que era de nulidad del contrato y como petición de fondo pidió la rescisión del contrato y otras cosas que nada que ver. Hubo, creo que en este caso, alguien que pidió la entrega de bienes muebles, igual tenía relación con el caso. Yo los exámenes acostumbro devolverlos en orden de calificación, empezando por la mayor nota, como una manera de reconocimiento a aquellos que se ganan mayor nota. Entonces, ¿quién es María de Fátima Sosa Valdés? Usted. Así se hace una demanda. La felicito. Tuvo los 20 puntos de calificación. Vengo a... Eso sí les encargo. Mi letra es horrible, no tengo mucha calidad moral para decirlo, pero hay un par de letras que no les entiendo cuando me escribieron los nombres. Ana Marcela Yamatei. No lo digo por usted, lo digo en general. Gabriela Ruiz. Astrid Aragón. Diego Ronquillo. Carlos Godoy. Pásenlo para atrás, por favor. Y Enrique Espinosa. Gracias. El otro caso, decíamos, era el de la... Vamos a ver. No, sigue el de la desocupación. En el caso de la desocupación, veamos lo que decía el examen. Decía, redacte una demanda por la que se promueva un juicio sumario de desocupación en contra de un arrendatario que se encuentre al día en el pago de la renta. Había entonces que buscar alguna otra causal de desocupación, el vencimiento del plazo, que lo usaron mucho, o que necesito el inmueble para vivir, o que el inmueble necesita reparaciones, cualquiera de todas las demás. Pero decía, incluye en su demanda alguna otra pretensión que estime necesaria para proteger adecuadamente los intereses de su cliente. Creo que de los que resolvieron este examen, creo que solo una persona hizo alguna mención de lo que era y de ahí todos los demás no. Entonces fue tan generalizado el tema que les bajé un punto nada más por eso. Pero si yo estoy diciendo que pidan la desocupación y que además es necesario agregar otra pretensión, ¿qué creen ustedes que debería ser esa otra pretensión? Una medida precautoria. No, porque Con no la sabe. excepción. El cobro de rentas. Pero si estaba Pero usted no sabe si se va a Sí, se mantener va a al día mantener durante el curso del proceso. Ay, sí. Entonces, usted tiene que tener una pretensión en el sentido de que se le condene a pagar las rentas que fueran adeudadas al momento de la desocupación. Si no debía, pues magnífico, pero si debía, lo tiene cubierto. Porque si no, se va a pasar usted tramitando 5 años un juicio para la desocupación y entonces va a tener que empezar uno de cobro de rentas. Luego, ¿qué más? En las peticiones de trámite, en este caso, había que incluir el tema del apercibimiento, aquel del artículo, creo que es 240, un par de personas que no lo pusieron. En los que utilizaron el caso del vencimiento del plazo, no se los tomé en cuenta en realidad, pero hubo muchos que invocaron el vencimiento del plazo, pero como que el vencimiento del plazo se había producido hacía unos 3 o 4 meses o 6 meses o una cosa por el estilo. Entonces ahí ya no se cumplía el caso como yo les pedía que lo planteara, porque yo les pedía que fuera un caso en el que el arrendatario estuviera al día en el pago de la renta. Entonces, si estoy demandando el vencimiento por vencimiento del plazo, de un plazo que venció en junio, por ejemplo, quiere decir que julio, agosto, septiembre no me los ha pagado. O peor todavía, si me los pagó ya pero la tasa de reconducción y por lo tanto no puedo demandar la desocupación por vencimiento del plazo. Entonces tengan cuidado con ese tipo de cosas. Les habrá valido tal vez un punto, medio punto, pero tengan cuidado porque en estricto sentido no se cumplía con lo que se les estaba pidiendo en el examen. Finalmente, en la petición de fondo hay que pedir que se fije un plazo para la desocupación. Recuerden ustedes que cuando vimos aquel esquema aquí, decíamos que
se hace el apercibimiento. Si la persona no se opone en el plazo de 3 días de que dispone para el efecto, se fija un plazo para desocupar, de 15, 30 o 40 días. Pero les decía que si sí se opone y por lo tanto tenemos que tramitar todo el proceso de esta sentencia, esa fijación del plazo se traslada a la sentencia. Y como yo cuando estoy redactando la demanda no sé cuál de las dos cosas va a pasar, tengo que pedir el apercibimiento y también tengo que pedir que se declare con lugar la demanda, consecuencia que se condene a fulano a desocupar el inmueble tal y que se le fije el plazo de tantos días para desocuparlo. Entonces aquí el examen que tuvo la mejor nota fue el de Rosana Ramírez. Gisela Leal. Alejandra Molina. Alejandra Galindo. Andrés Calvo. Cindy Rivillera. José Miguel Estrada. Esteban Pérez. Y el último, la rescisión del contrato. Aquí la observación general sería que siempre que yo planteo una demanda de rescisión de contrato, tengo que invocar una causal de rescisión que esté expresamente establecida en la ley. Y entonces tengo que mencionar esa causal de rescisión en los hechos y la tengo que fundamentar, valga la redundancia, en el fundamento de derecho. O si quiero citar la norma jurídica en los hechos de una vez, pues la cito, pero tengo que tener esa invocación de la causal y además en la norma jurídica que dice que eso es una causal de rescisión. Tuve varios exámenes en donde simplemente me decían, pasó esto y por eso quiero la rescisión, pero no había alguna parte en la demanda que me dijera, pasó esto y de conformidad con esta norma jurídica esto es una causal de rescisión. Entonces ahí la demanda carece de fundamento. Entonces aquí tenemos, la mejor calificación fue la de Rita Montenegro. María Alejandra Castellanos. Ana Isabel Calderón. No, perdón, gracias. Alejandro Letona. Mario Enrique Pellecer. Paula Estrada. Y Jorge Bode. Listo, entonces el que tenga dudas con su examen o alguna observación o lo que ustedes quieran. Sí quisiera preguntarle sobre el término general. Yo creo que todos tendremos la mayoría de la pregunta. ¿Cómo nos recomienda usted estudiar para estos exámenes? Porque, por ejemplo, te voy a contar lo que hacemos nosotros. Nos dividimos entre 13 personas, los diferentes memoriales que hayamos, los diferentes casos que hayamos visto o procesos. Y sí hicimos un memorial cada uno y luego nos lo pasamos y pues como que tratamos de basarnos en eso. Pero no sé si usted nos pudiera recomendar alguna forma en la cual podamos tener alguna otra base o precisamente para mejorar esto, porque creo que todos estamos como que sí tenemos que mejorar en estos exámenes. Fíjese usted que en realidad hay 3 cosas, creo yo, que uno debe tomar en cuenta, que son cosas que no son sorpresa, digamos, que yo sí les dije en su momento, y que hay una que estoy seguro que no me tomaron en cuenta, y hay 2 que sin saberlo casi se lo podría asegurar. Lo primero es el tema del cumplimiento de los requisitos formales. Entonces, como les decía hace un momento, para eso fue que estuvimos 2 semanas aquí viendo ese tema. Y yo siempre he dicho que yo no soy partidario de las formalidades en el proceso, pero el proceso civil nuestro es un proceso eminentemente formalista, tenemos que aprender a convivir con eso. Cuando algún día reformen el código y tengamos una legislación que diga que al final de cuentas los requisitos formales no importan, que si usted cumple algo, pues le ordenan que lo cumple y se acabó, pues será una historia diferente. Pero estamos
desde hace 50 años como una legislación que dice que si usted no cumple los requisitos legales, le rechazan su demanda, le rechazan su memorial. Entonces, no podemos cerrar los ojos a eso y decir simplemente que como los requisitos formales no deberían existir o no deberían tomarse tan en cuenta, pues me olvido de eso. Entonces, lo que va a pasar es que el día de mañana usted se va a graduar, va a presentar una demanda y se la van a rechazar porque no le enseñan los requisitos formales. Entonces, ese es un primer tema. Y luego los otros dos son cuestiones que les dije el primer día de clases, que las dice el programa, que es que uno debería, cuando esté en estos cursos, debería por lo menos leer, no le digo estudiar, pero leer completas las leyes que les digo ahí, todo el Código Civil, todo el Código de Comercio, todo el Código Procesal Civil Mercantil, toda la ley del orden judicial. Y sin saberlo, casi me podría atrever a asegurarles que ninguno de ustedes, o por lo menos la inmensa mayoría, lo hizo. Y el otro tema es que uno debería conseguirse un expediente completo y estudiarlo para ver cómo van las cosas en la realidad. Salud. Gracias. Y pues también me atrevería a asegurarles que muchos de ustedes no lo hicieron. Entonces, pues tal vez se les facilita alguien de ustedes que trabaja en tribunales o alguien de ustedes que trabaja en una oficina de abogados que tengan un expediente de un caso incompleto. No importa si todos ven el mismo, la cuestión es que vayan teniendo una noción de cómo funcionan las cosas en la realidad. Si usted tiene esos tres elementos, pues es simplemente cuestión de que traduzca lo que dice la ley a una aplicación en un caso concreto. Pero digamos, aquí en la clase tratamos como de desmenuzar los artículos para que exista una adecuada comprensión de los temas y no vamos mucho más allá de lo que dice la ley. Entonces, aun cuando usted faltara a una clase y no tuviera el cuidado de ponerse al día, si usted incluso en la misma hora del examen se pone a leer la ley y lo hace con una actitud analítica, no debería tener problemas en resolver un caso. Y luego hay una recomendación que yo siempre doy, que tampoco me la toman en cuenta en cuanto al tiempo. El tiempo a la hora de resolver el examen. Yo siempre digo que el alumno debería programarse para escribir su examen en no más de 2 horas y media. Y la otra media hora debería dividirla en por lo menos 15 minutos a estudiar el caso, analizar el caso y asegurarse, porque este examen, como les decía al inicio, es un examen facilito, porque por lo menos 2 de las variantes simplemente decía una demanda de tal cosa. Otros exámenes en los que yo pongo un caso y escribo un párrafo y de ese párrafo ustedes tienen que establecer qué es lo procedente. Entonces, sea como sea la forma que utilice yo para el examen, ustedes deberían tomarse ese tiempo para ver que comprendieron adecuadamente el caso, que determinaron adecuadamente cuál es la ruta a seguir, pues por lo menos mentalmente estructurar qué es lo que debería llevar su memorial, o tomar un par de notas por ahí. Yo sí no recomiendo, pues, que lo hacen algunos y a veces les afecta después en el tiempo, que hacen en sucio el memorial y después tratan de pasar, eso no lo recomiendo, pero por lo menos algún par de notas. Por ejemplo, juicio sumario de desocupación, que no se me olvide pedir el apercibimiento, que no se me olvide pedir esto, un par de cosas ahí que les vayan a servir. Luego hacer su examen y bien importante también, yo siempre digo que uno en todo lo que hace, en su trabajo, especialmente en el examen que estamos hablando, uno no debería entender o dar por terminado lo que hizo si no lo revisa. Entonces, y eso pues obviamente no lo pueden hacer si no terminan su examen por 15 minutos antes del tiempo. Yo, las recomendaciones que le daría. ¿Qué tanto tomas en cuenta? Porque eso me pasó a mí, esta cuestión de las negritas, mayúsculas, y que entonces quitar, poner, porque eso sí quita un montón de tiempo y creo que al final, por lo menos yo ahorita aprendí que el próximo dijeron nada, 30, o sea que se vaya sin esas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante era para ustedes también? No, para nada. Cuando usted esté haciendo una demanda que vaya a presentar al tribunal, pues a lo mejor le interesa alguna parte de un artículo, digamos es un artículo de 2 o 3 párrafos que todo el artículo es aplicable, pero una frase del artículo es donde se centra el argumento principal suyo, entonces le pone negrillas y subrayado como para remarcar. Pero para los efectos del examen, si lo hizo con negrillas y subrayado, me da exactamente lo mismo.
Lo único que sí, ponerle sus subtítulos en donde vaya, Sí, pues, sí. hechos, fundamento de derecho, y etcétera, pero si lo subraya o no lo subraya, si le pone negrillas o no se las pone, es exactamente lo mismo. Sí. Yo solo tengo una pregunta porque de plano o sea, nunca uno pone ni la identificación personal ni la designación. O sea, solo me identifico, solo estado civil, tal, pero no me identifico como. No. Ah. ¿Cuándo es el próximo examen? Cuando terminemos el juicio oral, En 2 semanas. digamos que algo por el estilo. ¿Y va a ser acumulativo o es solamente por fases? No, por fases, ahorita solo juicio oral, el tercer parcial solo procesos especiales y el final sí es acumulativo. ¿Y son entonces? ¿Tres parciales? 3 parciales, 2 de 20, el tercero es de 15, le llevamos 55. Luego tenemos 5 puntos de los trabajos de grupo, son 60, y 10 puntos de una actividad de juicio oral que ya les voy a decir en qué consiste. Y que el jueves exponemos, presentamos el siguiente memorial o todavía no, hasta la otra semana. Vamos a ver, yo voy a terminar el juicio oral el jueves, solo me falta la dirección de la cosa común, y el martes ya tendrían que estar listos todos los que tienen trabajo de juicio oral, menos el que tiene contestación de demanda. Sí que son dos, ¿verdad? El de alimentos y rendición de cuentas. Son 3. Y que no tiene más individual. Si quiere me las dice ahorita o si lo quiere ver después de la clase, como usted prefiera. Vamos a ver. Sería el grupo 5, que es juicio oral de alimentos, el grupo 6, que es rendición de cuentas, el grupo 1 otra vez, que es división de la cosa común. Esos 3 tienen que estar listos para el martes, y el 2, que es la contestación de demandas, excepciones y demás cosas, para el jueves, 2 días después. ¿Más dudas? Entonces si quieren lo dejamos por ahí porque ya no se ven. Vamos a